Vamos a dar inicio a continuación a la conferencia inaugural que nos imparte don Pedro Tomei Gómez, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON España, sobre el futuro de nuestro planeta. Una breve semblanza de su perfil: él es economista, máster en asesoría fiscal por el Instituto de Empresa, posgrados en la London Business School y en la Harvard University, corredor de seguros titulado. Ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en el sector asegurador durante más de 30 años. Su último cargo en AON fue el de Chief Reputation Officer y miembro del Executive Committee de España y Portugal. En la actualidad es el máximo responsable de la Fundación AON España y presidente de su Observatorio de Catástrofes y ostenta, entre otros, diferentes cargos que no voy a citar por evitar. Nos va a hablar justamente de cuál es el futuro de nuestro planeta respecto de algunas cuestiones que tenemos planteadas fruto o consecuencia de ese cambio climático del que se han estado refiriendo especialmente el presidente de la Confederación, respecto de los riesgos, no solo el de inundación, sino otros asociados o, digamos, directamente vinculados al cambio climático, cuyos efectos combinados muchas veces nos van a plantear problemas que seguramente hay que afrontar, y para esto tenemos a don Pedro para que nos ilustre desde su punto de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del 11º Congreso Internacional de Ordenación del Territorio por pensar en mí para dar la conferencia inaugural en este evento tan de suma importancia para el mundo actual. Es un honor para mí dirigirme a un auditorio interprofesional interesado y ocupado en la ordenación del territorio, asunto de capital importancia para la prevención de catástrofes naturales o accidentales. Me ha sido encomendada la conferencia inaugural titulada El futuro del planeta, sin duda algo que nos preocupa a todos y que procuraré abordar de una manera integral, considerando los aspectos demográficos, medioambientales, financieros, tecnológicos y de gobernanza, explorando los desafíos a los que nos enfrentamos en estos tiempos de crisis simultáneas y sucesivas y cómo dichos desafíos están entrelazando en un tejido complejo que afecta no solo a nuestra generación, sino a las venideras. Antes de empezar, quiero recordar a las víctimas afectadas por las guerras en Ucrania y en Gaza, conflictos que están teniendo graves consecuencias humanitarias, económicas y políticas y que están generando tensiones y desafíos para la comunidad internacional en su búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas. Guerras que tienen lugar en un escenario en el que todavía estamos sufriendo las consecuencias de una pandemia global que ha demostrado ser un desencadenante significativo de volatilidad y que, junto a los conflictos armados, una fuerte inflación y las tensiones geopolíticas han aumentado la incertidumbre de los mercados globales. Permítanme, como economista, una reflexión sobre la evolución del pensamiento económico, concretamente refiriéndome a tres perspectivas de la teoría económica que han ido sucediéndose hasta nuestros días. Desde los años 1936, en que Keynes argumentaba que el gobierno debe intervenir en la economía para estimular la demanda en tiempos de recesión y controlar la inflación en tiempos de auge, hasta la década de los 50 del siglo XX, donde el premio Nobel Milton Friedman enfatizaba la importancia de controlar la cantidad de dinero en circulación como un medio para controlar asimismo la inflación, dándole relevancia a la política monetaria restrictiva y abogando por reducir la intervención gubernamental en la economía. Friedman opinaba que las empresas tienen la responsabilidad social de usar sus recursos e impulsar acciones destinadas a aumentar sus beneficios. Era una visión a corto plazo. Este enfoque, basado en el accionista, dio paso con fuerza a otro enfoque basado en los grupos de interés y no pensando en el beneficio rápido a cualquier precio o a costa de la sociedad y el medio ambiente. Una visión más a largo plazo, en la que surge a los años 80 con Edward Friedman, pionero en la economía conductual, que se centró en cómo los factores psicológicos y emocionales influyen en las decisiones económicas y acuñó el término stakeholders. Él argumentaba que la gestión empresarial, basada en los grupos de interés, tenía una mayor utilidad como herramienta estratégica.
Así hemos llegado a la era actual, la era ESG, que está significando un cambio en la forma en que se abordan los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones económicas. Los criterios ESG se han convertido en una parte importante de la inversión responsable y la toma de decisiones empresariales dirigida hacia el éxito financiero a largo plazo y al bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Pero determinados acontecimientos, predecibles o no, como las guerras, las pandemias, las catástrofes naturales, no solo ensombrecen la perspectiva de crecimiento económico, sino que tienen daños colaterales como el aumento de la desigualdad. Pues bien, adentrándonos en el objeto de mi intervención, si ahora yo les preguntase, ¿creen que el planeta mejorará su situación actual? ¿En 1 año? ¿En 10 años? ¿Lo veremos nosotros? En una era caracterizada, cada uno tendrá su respuesta dependiendo de su visión más o menos optimista sobre el futuro de nuestro planeta, pero seguramente hay un deseo mayoritario de luchar contra la barbarie y de procurar y dejar un legado y una herencia mejor a las próximas generaciones. En las últimas décadas abundan las buenas intenciones. La Agenda 2030, los pactos de los compromisos en las sucesivas cumbres del clima y un largo etcétera de convenciones, manifiestos por mejorar el planeta en el que vivimos muestran que una cosa está clara, nos preocupa y mucho el futuro. En una era caracterizada por el cambio constante y la interconexión global, el concepto de sostenibilidad ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad imperativa. La sostenibilidad no consiste solo en cuidar nuestro entorno natural, sino en asegurar el bienestar social y la prosperidad económica para las próximas generaciones. El mundo ha de poder sostenerse y en estos tiempos parece que se tambalea y el planeta se resiente. Ahora quiero llamar su atención a los desafíos interdependientes a los que nos enfrentamos y que abarcan 5 áreas críticas: la demografía, el medio ambiente, las finanzas, la tecnología y la gobernanza. Estos desafíos no son problemas aislados, sino que están intrínsecamente relacionados y deben ser abordados de manera integral. Refiriéndome a la demografía mundial, constataré que está en constante evolución, con un crecimiento poblacional, con migraciones voluntarias e involuntarias, una urbanización creciente y una distribución desigual de la población. Esto plantea cuestiones fundamentales sobre la disponibilidad de recursos y la capacidad de nuestras ciudades para funcionar de manera sostenible, y este es el primer desafío. El segundo, el estado de nuestro medio ambiente, marcado por los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los recursos naturales, trasciende las fronteras nacionales y amenaza nuestra existencia. En el ámbito financiero, la búsqueda de una economía sostenible y resistente se ha vuelto esencial para evitar crisis económicas catastróficas y poder garantizar un futuro próspero. La tecnología, con su capacidad para impulsar la innovación y la eficacia, también debe contribuir significativamente a la sostenibilidad, pero plantea preguntas sobre la seguridad, la privacidad y la ética. Finalmente, la gobernanza, a nivel global y local, desempeña un papel crucial en la toma de decisiones que moldearán nuestro futuro. La cooperación internacional y la formulación de políticas adecuadas son fundamentales para abordar estos desafíos de manera efectiva. En resumen, el futuro sostenible de nuestro planeta no es un asunto que podamos postergar. Cada uno de nosotros, ya seamos como individuos, líderes empresariales o responsables políticos, tenemos un papel que desempeñar en esta empresa conjunta para garantizar un mañana inclusivo y más justo. Como dijo Séneca, la recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Y en el futuro de nuestro planeta depende de muchas y continuas buenas acciones por parte de las administraciones, de los gobiernos, de los organismos supranacionales y de la sociedad civil. En su propia acción, si es buena, estará la recompensa. También dijo Thomas Carlyle, pensador inglés, que la contemplación es un lujo, mientras que la acción es una necesidad.
Estarán de acuerdo conmigo en que llevamos lujosos años de contemplación, pero es tiempo de pasar a la acción teniendo en cuenta los 5 desafíos que les planteo hoy. Como decía, el primer desafío es el demográfico. Las tendencias demográficas que están moldeando nuestra sociedad y el mundo en su conjunto abarcan 3 aspectos cruciales: el crecimiento de la población, el envejecimiento de la misma y los patrones de migración. Primero, si la tasa de crecimiento de la población mundial se ha acelerado en las últimas décadas, según las previsiones de Naciones Unidas, se ha desacelerado en las últimas décadas, según las previsiones de Naciones Unidas, no llegaremos a los 11.000 millones de habitantes a finales del siglo XXI, la población global, sin embargo, sigue aumentando, lo que plantea un doble reto: mayor demanda de recursos, alimentos, agua, energía, que ejerce presión sobre el medio ambiente y aumenta la competencia por estos recursos limitados. Una mayor urbanización, más personas en busca de nuevas oportunidades en las ciudades, plantea problemas en términos de planificación urbana, infraestructuras y vivienda, con implicaciones en la utilización del suelo y la expansión. Aquí hay un papel importantísimo en las políticas de planificación del territorio, que implica tomar decisiones informadas sobre la ubicación de infraestructuras, áreas urbanas, rurales y zonas protegidas, lo que debe ser un proceso participativo que involucre a la comunidad, las partes interesadas y a ustedes, los expertos. Y es que la planificación y una gestión adecuada del espacio geográfico puede prevenir consecuencias catastróficas de eventos climáticos y contribuyen a un desarrollo más equitativo y resiliente, preservando los recursos naturales, la biodiversidad, promoviendo las energías limpias, la movilidad eficiente, la accesibilidad universal e impulsando la cohesión social. En segundo lugar, decía, el envejecimiento de la población debido a una mayor esperanza de vida y tasas de natalidad más bajas, y tienen diversas implicaciones: presión sobre los sistemas de salud y pensiones y cambios en la fuerza laboral. Se necesitarán estrategias para promover la participación de los trabajadores mayores y garantizar la transferencia del conocimiento. Por último, y en cuanto a los aspectos al área demográfica, están los patrones de migración, tanto internos como internacionales, que tienen un impacto significativo en la demografía y en la sociedad en general. La migración internacional afecta a los países de origen y también a los de destino y puede aliviar la presión demográfica en algunas áreas, así como contribuir a la diversidad cultural y económica. Las migraciones internas hacia las ciudades en busca de empleo y oportunidades plantea, como decíamos, desafíos en términos de desarrollo urbano, infraestructuras y servicios. Aumentan los migrantes climáticos y el número de refugiados y desplazados por los continuos conflictos y crisis humanitarias. La desigualdad en términos de acceso a la atención médica, la educación y el empleo afecta a la dinámica demográfica. En conclusión, las tendencias demográficas deben considerarse en la estrategia de desarrollo sostenible y políticas migratorias globales. Solo así podremos satisfacer las necesidades de nuestra generación y las que vienen, sin agotar los recursos ni comprometer el bienestar, siempre con un enfoque en la equidad. Les hablaba de un segundo desafío: el medio ambiente. El actual ciclo de calentamiento global es un hecho innegable. Las temperaturas promedio en la Tierra están aumentando, lo que conlleva riesgos para la salud, la agricultura y los ecosistemas. El derretimiento de los casquetes polares y los glaciales contribuye al aumento del nivel del mar, lo que amenaza a comunidades costeras y a la biodiversidad marina. Los patrones de lluvia están cambiando, lo que puede llevar a sequías prolongadas, como estamos viendo, y luego seguidas de lluvias intensas, afectando la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria. La sequía persistente está minando la seguridad y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. En todo el mundo, los precios de los alimentos a nivel local se mantienen altos y siguen dificultando gravemente el acceso a los mismos. En el informe de la FAO, el organismo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura,
en su informe del 13 de octubre, estima que en los últimos 30 años se ha perdido una producción agrícola y ganadera por valor de unos 3,8 billones de dólares americanos debido a las catástrofes, lo que corresponde a una pérdida de 123.000 millones de dólares americanos al año, equivalente al 5% del PIB agrícola mundial anual. La actual crisis alimentaria puede convertirse en 2023 en una verdadera catástrofe a niveles globales a las que se enfrentan numerosos países como resultado de los conflictos armados que han agravado un problema de hambre que ya existía por los efectos de la pandemia y la propia situación económica. Más de 345 millones de personas enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria en 2023 y no saben de dónde vendrá su próxima comida. Eso es más del doble de lo registrado en 2020. El 70% de las personas hambrientas del mundo viven en áreas azotadas por las guerras. Hasta ahora, las dificultades están vinculadas sobre todo a la caída de las exportaciones de cereales y fertilizantes de Ucrania y Rusia, que son claves en el mercado global y de las que dependen sobre todo países en Oriente Medio y África. Las crisis de alimentos de este año es por falta de acceso. La del año próximo puede ser por falta de comida. El mundo está ante la mayor crisis del coste de la vida en una generación, con los precios de los alimentos cerca del máximo histórico, con el grano y los fertilizantes que cuestan el doble que hasta hace poco y con el petróleo y el gas disparados. Estos datos tienen un impacto también en la pobreza. Según una estimación del Banco Mundial, en los próximos 10 años, las consecuencias de las guerras y las catástrofes podrían sumir en la pobreza a 100 millones de personas en todo el mundo, sumados a los 700 millones, el 10% de la población mundial, que vive en situación de extrema pobreza a día de hoy. Nos plantaríamos en 800 millones de personas en extrema pobreza. Decía al principio que parece que el mundo se tambalea, no solo por las guerras, sino también por las catástrofes naturales. Proliferan a nivel global y 2023 es prueba de ello. Incendios forestales en el sur de Chile, terremotos en Turquía y Siria y más recientemente en Marruecos, inundaciones en Libia. Por dar algunos datos económicos, según un informe de AON, los desastres ocurridos en el mundo en la primera mitad del 2023 han supuesto un coste estimado de 194.000 millones de dólares, el más alto desde 2011 y el quinto desde que hay registros. Los terremotos de Turquía y Siria de febrero fue el 11º desastre global más mortífero de la historia moderna y supuso casi la mitad del coste de las catástrofes. Asimismo, las pérdidas aseguradas se debieron en gran medida a las implacables tormentas convectivas en Estados Unidos, con 8 eventos multimillonarios, o los 2 desastres consecutivos que impactaron la isla norte de Nueva Zelanda con 100.000 millones de dólares de pérdida asegurada, coste que continuarán viéndose afectado por la presión inflacionaria. El terremoto en Marruecos, el segundo seísmo más mortífero de la historia marroquí, tras el ocurrido en 1960, y las inundaciones en Libia han dejado una factura económica que va a pagarse durante décadas y siguen midiéndose todavía en pérdidas humanas. 3.000 muertos, 6.000 heridos en Marruecos, según los datos del 24 de septiembre, y más de 11.300 muertos y cerca de 10.000 desaparecidos en Libia. En el caso de España, y aterrizando en nuestro país, este año hemos vivido la primavera más seca y calurosa de las últimas décadas. Hemos vivido asimismo 4 olas de calor este verano, incendios forestales en Tenerife, Cáceres, Asturias. A la falta de lluvia que ha obligado a varias regiones a cerrar el grifo le han seguido episodios de danas y gotas frías que han desbordado ríos y provocado inundaciones como la de Paterna en Valencia o las de algunos polígonos de Zaragoza. Estas catástrofes ponen a prueba y cuestionan nuestra resiliencia, razón por la que desde nuestro Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON España nos ocupamos de cuantificar para prevenir y para estar más preparados ante los desastres. El próximo 23 de noviembre, y les invito desde aquí a que asistan,
presentaremos nuestro 8º simposium. En el mismo abordaremos los resultados del Barómetro de las Catástrofes 2022, un informe en el que nos aproximamos a la cuantificación del coste de los desastres ocurridos en España en el año anterior. En el mismo colaboran la patronal del seguro UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, analistas financieros internacionales, Aon Reinsurance Solutions, Protección Civil, la UME, Cruz Roja o la Fundación 11, junto con los departamentos de investigación de la Universidad de Navarra y Comillas y CAE, donde tenemos nuestra cátedra de catástrofes de la Fundación Aon. Sabemos que poner cifras a los desastres nos ayudará a prevenir eventos futuros. Pero ¿qué pasa con las comunidades más vulnerables, las más afectadas por las catástrofes y sin recursos para recuperarse? En la Fundación Aon ponemos el foco en las personas más desfavorecidas y otro de nuestro objetivo es reducir la brecha de aseguramiento. Según la IOPA, solo una cuarta parte de las pérdidas totales causadas por fenómenos meteorológicos extremos en Europa están aseguradas. Es importante invertir en investigación y en prevención, dos de los objetivos de la Fundación Aon a través de nuestra cátedra y nuestro observatorio. Y también es importante invertir en la identificación de medidas sobre la vulnerabilidad de los edificios, la localización de la exposición y la cobertura de seguros que mejoren la resiliencia de toda la sociedad. Otra manera de prevenir catástrofes es construyendo ciudades sostenibles con edificios de alta eficiencia energética, con infraestructuras resilientes a terremotos, con sistemas de drenaje adecuados para evitar inundaciones, con redes eléctricas que pueden resistir tormentas severas. ¿Y qué implica esto? Implica varios factores de los que destacaré los siguientes. Primero, planificar de manera adecuada. Antes de construir cualquier infraestructura, es esencial elaborar mapas de peligro y vulnerabilidad y comprender los riesgos naturales presentes en la región, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, huracanes o tsunamis en su caso. Segundo, usar una tecnología avanzada como la planificación basada en datos geoespaciales y la modelización ambiental para una ordenación del territorio eficaz. Y tercero, establecer planes de respuesta a desastres que incluyen la evacuación segura de áreas críticas y la continuidad de los servicios esenciales. Por último, y como cuarto punto importante, informar a la población y a los responsables de la toma de decisiones sobre los riesgos naturales y la importancia de la prevención y la preparación. Estarán de acuerdo en que la ordenación del territorio sostenible y resiliente requiere la colaboración entre niveles de gobierno, partes interesadas, así como políticas y marcos normativos claros. Es crucial trabajar en estrecha colaboración entre agencias gubernamentales, autoridades locales, expertos en gestión de desastres y la comunidad para tomar decisiones informadas sobre la ubicación de infraestructuras y así poder evitar las consecuencias de las catástrofes. El tercer desafío al que nos enfrentamos en la actualidad es la búsqueda de una economía sostenible. Las inversiones responsables, las finanzas verdes y la economía postcarbono se basan no solo en buscar rendimientos financieros, sino en considerar el impacto social y ambiental, evitando inversiones en empresas o sectores que no cumplan con ciertos estándares éticos. Es indudable que la sostenibilidad y el crecimiento económico ya no se ven como objetivos opuestos. De hecho, la sostenibilidad puede impulsar el crecimiento económico de varias maneras. Las empresas que adoptan prácticas sostenibles a menudo son más innovadoras y competitivas en el mercado. La gestión eficiente de recursos puede reducir los costes operativos y mejorar la rentabilidad. La demanda de productos y servicios sostenibles crea nuevos mercados y oportunidades comerciales. Y las empresas que son resistentes a los riesgos ambientales y sociales son más sostenibles a largo plazo. En definitiva, las inversiones responsables y las finanzas verdes están transformando el panorama financiero al alinear el capital con objetivos sostenibles. Y es que la sostenibilidad ya no es solo un ideal ético, sino también una estrategia inteligente para el éxito económico a largo plazo. El cuarto desafío tiene que ver con la tecnología
Hace pocos años imaginábamos un futuro lleno de hologramas, robots con identidad propia, hiperconectividad, casas controladas por comandos de voz. Todo ya es una realidad. Los nanobots, la realidad virtual, la computación cuántica, la electricidad por aire, el turismo al espacio, la tecnología blockchain, la inteligencia artificial, son solo algunos ejemplos de los avances tecnológicos del presente. No cabe duda que la tecnología es un avance poderoso, pero hay que tener cuidado en cómo se regula y cómo se gestiona. Es crucial que se utilice de manera responsable en beneficio de la humanidad y del medio ambiente, abordando la brecha digital y garantizando que las comunidades marginales y los países en desarrollo tengan acceso a la información y a más oportunidades tecnológicas también. Una buena gestión y gobernanza solo se podrá garantizar mediante una regulación efectiva, pero a día de hoy hay un problema. Los avances tecnológicos superan la capacidad de regulación. Las grandes crisis mundiales de los últimos años han puesto a prueba nuestras instituciones internacionales, la gobernanza global y la cooperación. Y este es el quinto desafío del futuro. La unidad en torno a nuestros principios y objetivos comunes es a la vez crucial y urgente. La cooperación, cuando hay retos críticos, debe mejorar y hay que subsanar las deficiencias en la gobernanza global, reafirmar los compromisos existentes y avanzar hacia un sistema multilateral revitalizando que pueda influir positivamente en la vida de las personas, haciendo frente a los retos de ahora en adelante. La perspectiva de una transición crítica en el orden político global predominante es un tema de debate y reflexión en las discusiones sobre política internacional y geopolítica. Si bien no puedo prever el futuro, aunque me gustaría, puedo destacar algunas tendencias y factores que están dando forma a estas conversaciones. Primero, cambio en la distribución del poder. El equilibrio de poder en el sistema internacional está en constante evolución. Podemos observar y reflexionar sobre la emergencia de potencias regionales como India, Brasil, Rusia, Turquía, con papeles más activos en política internacional. También el crecimiento económico de las naciones africanas que se fortalecen y buscan mayor influencia en asuntos globales. Por hablar también de la reconfiguración en Asia-Pacífico del poder con la creciente influencia política y diplomática de China o el hasta ahora papel hegemónico de los Estados Unidos en el mundo. Segundo, la multipolaridad. El sistema internacional se está moviendo hacia una estructura multipolar, en la que varias potencias importantes compiten y colaboran en una gama amplia de asuntos globales. Esto desafía al orden unipolar que prevaleció después de la Guerra Fría. Tercero, nuevas formas de competencia. La competencia entre potencias se está trasladando a nuevas áreas, como la tecnológica, la ciberseguridad, la influencia en instituciones internacionales, lo que está generando tensiones y rivalidad entre dominios. Cuarto, cuestionamos al liberalismo. Hay un aumento en los cuestionamientos al orden liberal internacional basado en valores democráticos y derechos humanos. Algunos países prefieren sistemas de gobierno autoritarios y buscan socavar las instituciones democráticas. En este contexto, y voy concluyendo, es importante reconocer que la transición del orden político global es un proceso complejo y no lineal. A medida que evoluciona, los actores globales deberán adaptarse y encontrar formas de abordar desafíos comunes y prevenir conflictos. La gobernanza, la cooperación internacional y la diplomacia serán esenciales para gestionar esta transición crítica y forjar un orden político global más estable y equitativo en el futuro. En definitiva, estos 5 desafíos globales que les he expuesto hoy trascienden las fronteras nacionales y su resolución requiere un enfoque colaborativo que involucre a gobiernos, a organismos supranacionales, al sector privado y a la sociedad civil, siempre teniendo en cuenta a las personas más desfavorecidas, desprotegidas y vulnerables.
Las tendencias aceleradas de la ESG, el nuevo ciclo climático, la transformación de la tecnología y los vaivenes sociodemográficos marcan la alta probabilidad de que el futuro próximo sea significativamente diferente al actual. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las nuevas generaciones de satisfacer las suyas en el futuro va a implicar solidaridad y fraternidad. Y no habrá sostenibilidad sin equidad social. Es decir, si no encontramos el equilibrio entre el respeto al medio ambiente, el crecimiento económico y el bienestar de las personas, sin olvidar a aquellas en mayor desventaja. Para dar pasos verdaderos hacia un futuro mejor, hay que poner a las personas en el centro. Y las personas llevamos años demandando cambios reales. El ingeniero y empresario y filántropo Henry Ford dijo: la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en rondar los problemas que en tratar de resolverlos. Pues bien, lo decía al principio, no malgastemos nuestro tiempo. Es hora de pasar a la acción para aportar respuestas y soluciones. En primer lugar, los gobiernos y los poderes políticos deben regular con ética y responsabilidad e invertir en el desarrollo sostenible y social. En segundo lugar, empresas y organizaciones deben convertir a las personas en el eje central de la vida empresarial y tener en cuenta sus valores, la inclusión, la diversidad, crear empleos dignos y que contaminen menos. En estos tiempos de crisis, de incertidumbres, donde aparecen nuevos riesgos globales e interrelacionados cada vez más complejos y de mayor magnitud, las empresas van descubriendo que para crecer ya no vale lo que antes servía, pues ya no basta con luchar por el mero instinto de supervivencia. Hoy hay que aportar más valor y estar preparados para afrontar los riesgos que necesariamente vamos a tener que asumir. 3 son los pilares sobre los que se deben sustentar las bases para superar la actual situación y ganar el futuro. Contar con equipos bien formados y con mucho talento. Una reputación intachable apoyada en valores éticos y un liderazgo que sea un claro referente que enseñe la dirección a seguir. Y ese camino hoy en día pasa por impulsar los esfuerzos en innovación y en la gestión inteligente del riesgo. Las empresas que mejor saldrán de esta crisis serán las que más madurez demuestren en la gestión de sus riesgos, las que apuesten de verdad por la innovación, las que busquen diferenciación y nichos del negocio donde sean capaces de ofrecer más valor. Y en tercer lugar, cada uno de nosotros promocionemos la educación y la conciencia ambiental, actuemos de manera ética, consumamos de manera responsable, no destruyamos nuestro entorno, seamos solidarios y fraternales, ayudemos a los demás, defendamos a los que menos tienen. En definitiva, y concluyo ya, trabajemos por conseguir una sociedad donde las personas y las nuevas generaciones estén educadas y concienciadas con la sostenibilidad. Impulsemos una administración austera y eficaz que gestione éticamente con una reputación intachable. Y por último, luchemos por tener un sector privado solvente, responsable y comprometido para facilitar la perdurabilidad de nuestra sociedad y que el futuro de nuestro planeta sea mejor. Muchas gracias. Ahora. Sí. Estaba previsto que tuviéramos un pequeño diálogo con el ponente para que ustedes puedan realizarle preguntas a esta magnífica intervención que yo creo que ha dado una serie de claves o mensajes bastante directos, ¿no?, respecto del mundo que se nos plantea, la necesidad de en líneas generales, una geopolítica diferente, un modelo diferente, una gobernanza global y particular diferente, una incorporación de los riesgos en lo que sería la planificación del territorio. Así que, por favor, quien
quiere hacer alguna pregunta a Pedro, que levante la mano. Tenemos un micro en sala para que pueda formularla y poder responder. No sé si sería cuestión de que lo hicieras desde el atril, porque... Para que me digas. Sí, no sé si como te sientas más cómodo, ¿eh? Bien, como quieran. Si no, pues nos sentamos y... No se puede ver por el tema de los focos, pero ¿tenemos alguna palabra pedida? Aquí, por favor. Ruego se identifiquen al formular la pregunta a nuestro ponente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Felicito al ponente por su extraordinaria exposición. No obstante, ha hablado de problemas del planeta y en él aumenta la población. Sin embargo, en las comunidades autónomas aquí presentes disminuye la población. ¿Tendría que hacer algún comentario al respecto? Pues efectivamente, la población mundial está desacelerando su crecimiento. Sin embargo, está aumentando la población del planeta en su globalidad. Llegaremos a los 11.000 millones o no llegaremos al final del siglo XXI. La realidad es que hay áreas geográficas donde se está dando un mayor crecimiento de la población, pues en áreas como África, en otras áreas del globo, ¿no? Y luego, si descendemos al ámbito local, pues vemos también una migración hacia las ciudades, hacia el entorno urbano. Es verdad que en algunas comunidades autónomas pues se está descendiendo en población, y la verdad es que está aumentando la población en las ciudades y está disminuyendo pues en lo que llamamos la España vaciada. Eso es también producto pues de la respuesta que hay que dar desde la ordenación del territorio, de políticas que ayuden pues a los entornos rurales, donde las infraestructuras también tengan acceso a ellas, incluso las tecnológicas. Y no sé si con esto respondo a su pregunta. Tenemos otra pregunta allí. Recuerdo que aunque nos podamos conocer entre nosotros, de cara a las grabaciones que estamos realizando, por favor, reitero la solicitud de que se identifiquen para poder dejar constancia de su intervención. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Pablo de Soto, director del Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, y es más un comentario. Creo que en foros con legitimidad como este, llevamos desde las 9:30, han participado 5 ponentes, todo hombres. Y lo digo también como hombre. Yo creo que es fundamental que participen mujeres, o sea, si no la paridad como un objetivo, si pensamos de transición ecológica, transición territorial, lo que queramos trazar como escenarios de futuro, necesitamos que las mujeres tengan más representación, y lo digo como un comentario constructivo a aquellos que organizamos este tipo de actos. Muchas gracias. Sí, puedo, si me permiten, quisiera responderle. En el programa hemos tenido muy en cuenta estas cuestiones de paridad. Es difícil muchas veces porque los cambios sobrevenidos en las mesas por ausencia de invitados o de invitadas nos obligan a cerrar el programa en los tiempos en que los tenemos que cerrar. Es una cuestión que quiero tranquilizar a aquellas personas que tengan una cierta preocupación por este tipo de considerandos en un momento pues, como el actual, donde estas cuestiones son parte lógica de nuestro común hacer, ¿no? En todas las instituciones. En este caso, el hecho de que sean todo hombres es porque había mujeres que seguramente aquí en otras mesas estaban invitadas, pero han tenido que delegar en otras personas, ¿no? Entonces, este ha sido el caso. Tratamos, desde luego, en cada uno y cada vez más, siendo muy conscientes precisamente de esta sensibilidad. Gracias por su comentario. ¿Había por aquí alguna palabra pedida, por favor?
Sí, Efrén Feliu de Tecnalia, un centro tecnológico del País Vasco. Agradecer la intervención muy completa y tocando un montón de cuestiones que vamos a ver seguro a lo largo de las sesiones y específicamente en la mesa de cambio climático en la que intervendré. Algunas de estas cosas van a ser abordadas. Una pregunta en concreto con respecto a la mención que se hacía al sector privado y al cambio, ¿no? de necesario de manera generalizada en la sociedad, pero específicamente también en el sector empresarial y privado. En un cambio de paradigma en la ordenación del territorio, abordando todos estos retos que se han planteado en la intervención, ¿alguna reflexión relativa a cómo ha de cambiar también la participación de ese sector privado, del sector empresarial en la ordenación del territorio, no solamente como fuerzas vivas con intereses económicos en el desarrollo, ¿no?, territorial? ¿Alguna otra idea al respecto? Pues le pondré un ejemplo vivido de la experiencia de nuestra propia fundación y de nuestro Observatorio de Catástrofes. Cuando nosotros pensamos en los fines que debe tener nuestra fundación, lo que pensamos, teníamos una larga trayectoria en responsabilidad social corporativa, en acción social, en arte, en fin, en otras muchas parcelas. Pero pensamos que donde más podíamos aportar a la sociedad era donde teníamos más conocimiento. Claro, nuestra fundadora pues tiene un gran conocimiento en lo que son los desastres naturales, las catástrofes naturales y los grandes siniestros. Y ahí pensamos, desde el sector privado, pensamos que podíamos aportar. Inmediatamente lo primero que hicimos pues fue un ejemplo de colaboración público-privada. Y fuimos nosotros, desde el sector privado, los que convocamos a todos los actores que tenían que ver. Fue una iniciativa privada. Constituimos un observatorio y, como les he contado en mi intervención, pues ahí están hicimos un análisis de un desastre, ¿no?, de una catástrofe. Y entonces pensamos que había que actuar pues en 3 fases. Una fase de prevención e investigación, investigación de lo que ha ocurrido hasta ahora, obteniendo los datos que pudiésemos obtener, cuantificándolos también, o sea, cuantificando el coste de las catástrofes, para prevenirlas. Esa era la primera fase. La segunda fase era intervenir en el momento de la catástrofe. Y ahí vimos pues quién intervenía, y ahí intervenían pues Cruz Roja, Protección Civil, la UME y las administraciones. Las administraciones afectadas por las catástrofes, ¿no?, ayuntamientos, comunidades autónomas y en el último nivel pues incluso el gobierno del Estado. Y les convocamos nosotros y todos decidieron participar de ese observatorio. Al final, como somos una fundación, la tercera fase era, después de actuar, 2. Una, estrechar la brecha de lo asegurado. En el mundo, en Europa, el 25% de las catástrofes, está asegurado solamente el 25% de las catástrofes, mientras que en España tenemos un sistema modélico. Tenemos un sistema modélico porque contamos con 2 instituciones. Una es el Consorcio de Compensación de Seguros y otra es Agroseguro, ¿no? Y ahí se eleva la brecha hasta, o sea, hay una cobertura del 51%, pero todavía nos queda un 49%. ¿Y quién es quien no está cubierto? Pues lo tenemos muy detectado, siempre son los más débiles, los más vulnerables, los que menos pueden económicamente y los que tienen una situación más precaria. Y eso es otra de nuestras finalidades. Por eso decía que esto es para dar respuesta y decir que el sector privado, las empresas, también tienen en su responsabilidad, en su estrategia, el aportar a la sociedad, no solamente aportar, que es muy importante, beneficios al accionista, también hay que aportarlos
a los empleados, a los proveedores, a los clientes, por supuesto, y al entorno donde estás desarrollando tu actividad, ¿no? Entonces, es muy importante, y yo creo que cada vez surgirá más con estas estrategias, surgirá más desde la iniciativa privada, iniciativas que van tendentes a la cooperación y a la cooperación público-privada, ¿no? Que es esencial en cualquiera de las actividades para tener un desarrollo sostenible. Creo que quedaba una palabra aquí, sí. Muchísimas gracias, don Pedro. Ha sido un placer escuchar y ese planteamiento de los 5 desafíos pues me ha parecido excelente. Quería hacer dos preguntas. Una de ellas es... Antonio, por favor, identifícate. Perdón, sí. Soy Antonio Valero y soy el fundador de la Fundación CIRCE y del Instituto CIRCE y soy profesor de la Universidad de Zaragoza y miembro del Club de Roma Internacional. Una pregunta era, ¿qué opina o qué opinas del tema de la concentración de las empresas multinacionales que tienen en estos momentos mayor poder que prácticamente casi todos los países del planeta? Y eso está dentro del tercer desafío, que es plantearle la alternativa de la economía sostenible. Pues yo creo que ellos su sostenibilidad la están defendiendo. La del planeta no la veo. Y la segunda pregunta está relacionado con el tema de la demografía. La demografía, 11.000 millones, yo no los veo, pero es que tampoco veo 9.000 millones u 8.000 millones, porque si hoy en estos momentos estamos en 8.000 millones y queremos llegar en 20 años a tener 10.000 o 9.000, significa yo posiblemente no estar en el 2050, ¿verdad? Pues vamos a tener que predecir, dar infraestructuras a más de 4.000 millones de personas que aún no han nacido. Y eso significa que en una ciudad de 10 millones se necesitan 400 nuevos ciudades de 10 millones de habitantes, es decir, 400 Londres. Tenemos recursos para eso: alimentos, energía, infraestructuras, agua. Son las dos preguntas que te hago. Pues efectivamente, que al final del siglo XXI lleguemos a 11.000 millones ya está en cuestión por la ONU y por todos los estamentos supranacionales. Es muy probable que nos quedemos por debajo, pero sí es verdad que la población mundial está aumentando. Y además aumenta en zonas, vamos a llamarle, menos desarrolladas. Como decía, pues aumenta en África, en Asia, es donde aumenta la población. Y nos enfrentamos a un reto pues grandísimo, claro, que es el de la alimentación, es el de las infraestructuras, es el de prepararnos para todo eso. También es verdad que tiene que haber un equilibrio en la población, ¿no? Lo que pasa es que se da otro desajuste, y es que en las áreas desarrolladas el envejecimiento de la población es brutal, mientras que en las áreas menos desarrolladas es donde se está produciendo pues ese índice de natalidad mayor. No estamos preparados. Mi respuesta es que no estamos preparados para según tenemos hoy en día las estructuras, las infraestructuras en las ciudades, para tener un aumento, porque además, aunque no se produzca el crecimiento demográfico en áreas geográficas desarrolladas, lo que sí se produce es un llamamiento migratorio muy importante.
lógicamente, ¿no? Y esa presión que ya se nota en los países desarrollados de la propia migración, que lo estamos empezando a notar pues muy importantemente, va a tener un efecto acelerador cada vez más grande. ¿Cómo se soluciona cuál es mi opinión de la solución de eso? Invertir en aquellas zonas que no están tan desarrolladas, donde no es un mundo avanzado, y no dejar atrás eso, porque eso es la sostenibilidad del planeta, ¿no? Tú puedes acoger mucha migración o toda la migración que seas capaz, pero al final no vas a solucionar el problema si no haces la inversión en aquellos países de donde sale la migración. Y ese es un desafío, uno de los grandes desafíos del planeta. Y el desafío también pues es ya la supervivencia y la propia, porque claro, hay más demanda de sanidad, de tal, pero también es la propia alimentación, ¿eh? Y es un panorama muy negro porque se está destruyendo alimentos, porque las catástrofes naturales, los conflictos también de guerras lo acentúan más todavía. Ahí va a haber un problema alimentario grandísimo, como decía en mi exposición. Todo esto lo que hay que hacer es pues repensarlo, analizarlo, ser éticos, ser generosos, y por eso yo apelaba también a la fraternidad. Y en cuanto a la primera pregunta, a las de las multinacionales, es verdad que tienen un poder mayor que determinados estados o que muchos estados. Bueno, ahí hay muchas teorías económicas. Ahí lo que hay que apelar, o lo que desde los poderes públicos, desde los poderes legislativos, pues es a que ese crecimiento y a ese poder empresarial emergente grandísimo de las multinacionales, de su propio beneficio, pues sea ético, cumpla con una serie de normas, y en eso pues los países, pues Europa, la Unión Europea, Estados Unidos, pues se preparan también pues con legislaciones, con regulación, pues para preservar un poco el interés global y el interés de la sociedad. Yo creo que cada vez más en el mundo empresarial y en el mundo de las multinacionales, yo he trabajado mucho en ese mundo, yo creo que cada vez más hay más conciencia de que el beneficio tiene que estar en todos los grupos de interés y en las áreas donde te estás desarrollando. Y no creo que vayan a tener mucho éxito aquellas multinacionales, lo tendrán efímero, pero no creo que tengan mucho éxito aquellas que no tengan una concienciación grande en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la buena gobernanza y en cuanto al devolver a la sociedad parte de sus beneficios. Bueno, es un brindis al sol, pero esa es la realidad que nos toca vivir, y yo creo que un ejemplo magnífico pues es este congreso que realizan ustedes, pues para repensar, para analizar y para no solamente ver a corto plazo qué es lo que está pasando, sino para programar, como decía también en mi intervención, para las generaciones futuras y sucesivas, pues que tengan un planeta pues más sostenible y mejor del que tenemos ahora, cosa que es bastante difícil por las presiones y por los desafíos tan grandes a los que nos enfrentamos. Luego también decía que hay desafíos tecnológicos y que la tecnología tiene otros riesgos importantísimos, y que la tecnología, si no llega a todas las partes y todo el mundo tiene oportunidades, pues será una herramienta que en lugar de utilizarla para el bien, pues se utilice para el mal. Hay que confiar en el ser humano y que la tecnología ponga en el centro también al individuo, a las personas, y no estén las personas, sean esclavos de la tecnología, sino que la tecnología nos ayude al ser humano a resolver nuestros problemas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Pedro Tomé Gómez, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON España. Gracias por su magnífica intervención. Muchas gracias a ustedes por estas preguntas y animado coloquio. Creo que queda pendiente de cara al futuro seguramente lo que planteaba de la gobernanza global y una regulación inteligente y acordada, ¿no?, para tratar de ir marcando caminos. Al fin y a la postre esto no podemos dejar que vaya itinerando de una forma caótica, ¿no? Deberemos dotarnos de unas ciertas planificaciones que nos permitan ir ajustando el camino de la mejor forma posible, de forma también muy participada, ¿no?, y democrática, como ha hecho Gala en su intervención. Cerramos aquí esta sesión. Muchísimas gracias, Pedro.